Hipótesis del misil de Avianca. El 27 de noviembre de 1989, en la ruta Bogotá-Cali, el vuelo 203 de Avianca con 107 ocupantes a bordo explotó a pocos minutos de despegar. La totalidad de los ocupantes perdieron la vida. Una semana después, la Aeronáutica Civil concluyó que fue una bomba al interior del avión y cerró rápidamente el caso. Y hasta el día de hoy se nos ha repetido hasta la saciedad que el autor fue Pablo Escobar Gaviria. Pero, ¿habremos sido engañados por el Estado colombiano durante 31 años? Una investigación del periodista Felipe Romero plantea una hipótesis muy diferente. El vuelo 203 habría sido derribado por un misil del ejército colombiano por un error accidental. La hipótesis se basa en evidencia del FBI. El FBI analizó muestras de los restos del avión y en su informe concluyó que los restos del avión tenían PTN y RDX. Estos son componentes explosivos utilizados solo en misiles militares. También en el informe de la Aeronáutica Civil se confirma la presencia de RDX y PNT. En otros informes del FBI y del Departamento del Estado se ratifica la presencia de estos ingredientes. Aunque Dandari Muñoz, alias La Kika, fue condenado por el vuelo 203, siempre negó su participación. Muchas gracias por el espacio y pues es un placer estar acá en Vándalos. Por casualidad me puse a revisar unos documentos que tenía de los temas judiciales y entre esos papeles habían unas declaraciones de unos exmiembros del cartel de Medellín. Entonces yo empecé a revisar documentación por documentación, me acordé del caso del avión, estamos hablando del año 2019 como por esta época. Es que siempre nos han contado una misma historia, pero me puse a leer unas declaraciones de la época y hay cosas que no cuadran. Y entre esas cosas que no cuadran y no cuadran, seguí mirando y seguí escarbando en más documentos y empecé a ver que acá, como dice popularmente uno, la pata de una de las mesas, una de las patas de la mesa está coja y hay que cambiarla, pero no cuadra la que va ahí. Entonces acá el rompecabezas no está completo. Entonces empecé a ubicar a algunos familiares de las víctimas, por ende en el libro seleccioné los que consideré yo eran relevantes. Hubiera sido importante tenerlos a todos, pero usted sabe que es imposible tener 107 testimonios y 107 historias relacionadas con un mismo hecho en un libro porque no acabaríamos nunca. Y me contacté con uno de los personajes, que es Federico Arellano. Por ahí arranca la historia. ¿Por qué? No por la historia de él, porque también todo el mundo la conocía, sino porque gracias a él logré llegar a una persona que me abrió la puerta, entre comillas, para seguir ahondando por una línea de investigación diferente que poco a poco fui reconstruyendo y encontrándole mucha documentación, tanto testimonial como material. Entonces, cada vez me convencí más que esta historia no era como siempre nos la habían contado y como nos la habían vendido. Y obviamente dentro de mí, dentro de mi experticia periodística y de mi forma de ver las cosas y de trabajarlas a nivel de reportero, pues yo siempre me cuestiono todo. Y yo dije, pues obviamente a mí acá, como a muchos colombianos, pues solo tenemos una versión oficial, pero pues la historia nos ha contado 1000 veces que uno no se puede casar ni comer el cuento de la versión oficial, porque por lo general la versión oficial nunca es la verdadera, porque hay intereses de por medio, y acá los hay y los hubo en gran medida. No sé si los siga habiendo después de tantos años, pero pues probablemente sí. Entonces empecé a meterme de lleno en encontrar una serie de elementos que se alejaban de la versión oficial, que se alejaban de esa clásica historia 1000 veces contada de que el cartel de Medellín había hecho explotar el avión porque había que eliminar
al candidato César Gaviria, que acababa de heredar las banderas del nuevo liberalismo y que era la reencarnación de Galán, que fue el objetivo antes eliminado. Esa teoría se empieza a caer cuando empiezo a encontrar elementos y documentación afuera, y ahí me meto ya con el caso del exagente del FBI, February Whitehearts, a quien logró contactar como a los 2-3 meses, y me abre mucho más el espectro, el abanico de elementos para investigar el hecho, porque él se concentra muy bien en aclararme el tema de todo lo turbio que había alrededor de los laboratorios del FBI en el caso de Avianca, y que además el Departamento de Justicia de Estados Unidos pues había hecho un trabajo, pero es como el equivalente a decir el trabajo que hubieran hecho acá en Colombia para tratar de decir que hicieron algo con la parte oficial, pero de cierta forma tapaban lo que podía comprometerlos. Pero este personaje se sale de toda lógica y no encaja, por decirlo así, en la ecuación que pueda mantener una institución como el FBI, porque este señor va en contra de cualquier hecho, y su personalidad es así, va en contra de cualquier hecho que se aparte de la verdad y del orden de las cosas, y del orden legal de las cosas. Entonces, él me hace ver que hay muchos elementos que no encajan, pero que sí pueden empezar a encajar en una versión diferente. Sin embargo, hasta ahí el tema era muy superfluo, porque ni él tenía idea de la hipótesis que maneja el libro, que es la otra línea de investigación, que es la de un presunto misil. Y digo presunto porque obviamente judicialmente no se ha probado, así ya la Fiscalía haya abierto una nueva línea de investigación en ese 2019, pero no se ha probado, ni sé si se vaya a probar algún día, la verdad. Y él, sin saber eso, me empieza a dar elementos que yo a las pocas semanas empiezo a ver y empiezo a poner en la balanza frente a la posibilidad de que la Fiscalía ordene buscar a dos personajes, que son el señor Bello Churque y a su abuela, como posibles testigos de lo que pudo haber ocurrido cuando el avión estaba pasando en su trayectoria hacia buscar el destino, que era Cali, por Soacha y en aproximaciones a Indumil. Entonces, cuando ya se logra que el Tribunal de Cundinamarca en segunda instancia le ordene a la fiscal que busque a estas personas, que los interrogue, que les tome su versión, una declaración, porque igual no está perdiendo nada, porque es una investigación que lleva 30 años y no ha avanzado, está en etapa preliminar. Entonces, ni quita, ni pone, ni pierde, que los busque, pero de pronto podría dar luces de algo diferente dentro de una investigación que no ha comenzado, pero que lleva 3 décadas. Entonces se ordena esa búsqueda, se ubican a esas personas y esas personas entregan una declaración. Esas personas nunca acceden a hablar conmigo, lamentablemente no fue posible, pero sí hablan conmigo las personas que están en ese interrogatorio, que están en el libro, y sí tengo acceso a esas declaraciones. Y esas declaraciones también empiezan a generar un montón de dudas que sí se acercan mucho a una posible versión de un posible accidente por la mala manipulación de un artefacto bélico al interior de esas instalaciones. Uno, que siempre se sustentó todo sobre el jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, y siempre y en tiempo récord se resolvió que había sido una bomba, y que había sido una bomba puesta por el cartel de Medellín para matar a César Gaviria. Primero que todo, César Gaviria jamás iba a volar en ese avión, lo sabía el gobierno de Barco, lo sabía el ministro de Defensa de la época, lo sabía el director del Aerocivil de la época, que aparece en el libro y fue la última entrevista que dio, porque el señor tenía cáncer y se muere justo cuando el libro se lanza, que se cumplen los 30 años de la explosión del avión. Lo sabían todos. ¿Por qué?
porque el mismo director del Aerocivil le prestaba los aviones privados del Aerocivil con los que ellos hacían calibraciones en el aire para todo el tema de las radioayudas, para que César Gaviria viajara por seguridad. Y todo el mundo sabía que él jamás se iba a subir a un avión comercial por el momento que vivía. César Gaviria lo declara en una versión ante los organismos judiciales de la época, pero pues la estrategia ante la sociedad era pues venderse como el mártir, y por eso públicamente se demoró muchos años en aceptarlo. Todo el mundo lo sabía. El cartel de Medellín siempre se jactó de decir que tenía filtrado e infiltrado a todos los organismos estatales, y por ende así era imposible lograr agarrar a Pablo Escobar. Por ende entonces también se hubieran sabido y tenían claro que Gaviria, que su supuesto objetivo a destruir en ese avión no iba a ir nunca en ese avión. Y dos, que para la época Pablo Escobar era una persona que estaba en ese momento 8 días antes, si no estoy mal, y así está registrado, en una operación militar grandísima que ordenó el presidente Barco. Estaba huyendo de una de sus fincas cerca de Puerto Triunfo porque tenía un cerco militar encima. Tan es así que llegaron a la finca donde se encontraba. El hombre logra, como sucedió muchos años, evadir y volarse, pero deja una serie de documentación que evidencia en qué estaba trabajando el cartel de Medellín para hacer, obviamente, explotar este país. Y entre toda esa documentación y las 30 personas que capturan en una operación grandísima que tuvo despliegue de todas las fuerzas militares, encuentran evidencia, oiga bien, de lo que podría suceder en el DAS. Y vea que sucedió 8 días después del avión de Avianca y nadie hizo nada. Y encuentran evidencia de muchas más cosas que planean hacer, pero no encuentran ninguna evidencia del avión. Y estamos hablando de 8 días antes. Y planear la explosión de un avión no es lo mismo que ponerle a un baúl de un carro, llenarlo de dinamita y dejarlo parqueado en una calle. Requiere más elaboración. ¿Y por qué digo esto? Porque en la única declaración que se le logró tomar a Pablo Escobar en el año 91, 92, no estoy mal, creo que es 91, en la catedral cuando se entrega, esa única declaración, a él le preguntan por la explosión del avión de Avianca. Y la respuesta de él es, y está en el libro, no sé. Yo me encontraba huyendo de un cerco militar. No sé quién habrá sido. Y a mí todas esas circunstancias me dan a mí, en mi interpretación periodística, entender que era muy difícil que Escobar se estuviera encargando de un tema tan complejo, como todos los días alguien tiene la capacidad, y menos en esa época, de estallar un avión, a pesar de que se habían menos controles en los aeropuertos que hoy en día. Pero era muy complicado, y además porque todos los grandes actos de terrorismo y de violencia que hacía Escobar a nombre de los extraditables, los hacía luego ver públicamente como que ellos eran los responsables, para obviamente enviar el mensaje que querían enviar, y era que si nos extraditan, vea lo que les va a pasar. Acá yo tengo poder. Pero de todas las bombas, de todos los atentados, del único que nunca Pablo Escobar se atribuyó fue el del vuelo 203 de Avianca. Un mes. O sea, ¿quién resuelve en 1989 con tantas deficiencias tecnológicas un tema de estos? Pero antes del mes de hacerlo oficial, a los 5 días ya habían reconstruido todo en un hangar de Avianca en el aeropuerto, y dedujeron rápido que sí, que hubo una explosión y que eso no puede ser otra cosa que una bomba. Pero esto raya con lo que y choca con las evidencias de las 2 piezas del fuselaje que analizan en Estados Unidos en los laboratorios en Washington del FBI, porque hablan de una explosión, claro, con un alto material, perdón la redundancia, explosivo, pero que da cuenta de que podría no haber sido de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. Pero esos son, obviamente,
análisis que se quedaron ahí, porque en realidad nadie se dedicó a fondo a investigar, porque a nadie le importó. El gobierno colombiano resolvió rápido cerrar la investigación y tenía un culpable, Pablo Escobar. ¿Quién más estaba haciendo explotar el país en esa época? Pablo Escobar, el cartel de Medellín. Estados Unidos resolvió rápido el tema y se metió porque obviamente habían ciudadanos norteamericanos que murieron en ese vuelo. Y Colombia dijo, bueno, pero si Estados Unidos nos da el aval y dice que así fue, pues vamos a resolverlo así. Y obviamente, unos años después, Estados Unidos se encuentra de papayita, por decirlo así, con la persona y única capturada hasta hoy por este hecho, que es Dan Denis Muñoz Mosquera, alias La Quica. No sabemos si el hombre ha tenido o no responsabilidad, pero lo cierto es que efectivamente eso cayó como anillo al dedo para decir, bueno, y aparte de eso ya tenemos un responsable capturado. Como no podían llegarle a Escobar y no podían capturar a Escobar, obviamente ese tema fue vital para también resolver un poco la hipótesis oficial del vuelo 203, vendérnosla a nosotros como que esa era la única, porque se vendió así como la única posibilidad, y así nos quedamos durante muchos años. Después, claro, vienen más versiones y hay un análisis muy importante que hace El Espectador también, con una investigación muy seria y muy importante, y ellos también se detienen en otro aspecto, que es el tema de una posible falla mecánica. Yo me dediqué a mirar ese aspecto también y lo consulté con muchos expertos en aeronáutica, expilotos de Avianca, expilotos de la Fuerza Aérea, expilotos que ahora manejan helicóptero en empresas privadas, y todos llegaban a una conclusión que a mí me pareció muy acertada, y decían, oiga, si un avión de esos tiene una falla mecánica, deja un trazo por radar porque estaba muy cerca, no llevaba ni 4 minutos de estar en vuelo. Y solo existen 2 posibilidades: que el avión no siga planeando cuando hay una falla mecánica hasta que logra caer. Y es que o se estrelle de frente con un cerro o explote completamente para que se borre inmediatamente del radar. Esas son las únicas 2 opciones que me dieron a mí a entender los expertos en el tema, para que no hubiera un trazo, porque un avión planea, esa es su esencia. Y sí o sí, mientras cae por la falla que tenga, va a dejar un trazo en un radar. Y esto no sucedió. Entonces, o fue una montaña y no había ahí porque nunca se estrelló contra el cerro. Él cae en el Cerro Canoas, pero él está muy arriba. Ya está casi llegando a los 11.000 pies, si no estoy mal. Entonces, todas esas circunstancias cada vez a mí me generaban muchas más dudas de una versión oficial y de una segunda versión asociada a una falla mecánica. Claro, es que la importancia de Arango acá es que Arango es el que logra que la Fiscalía abra una nueva línea de investigación, porque es que ese testigo es este nieto de un agente de viajes que era el que le vendía, el agente personal de viajes del bufete de Arango de Abogados en la época, en el 89, y este nieto es quien está prestando servicio militar y quien argumenta estaba ese lunes 27 de noviembre dentro de Indumil prestando servicio militar, y llega con una versión bastante compleja porque venía de una semana de permiso y regresa al otro día, después de haber ingresado ese mismo día en la noche, a decir que le habían dado otra semana de permiso. Eso era muy extraño, porque recién un permiso y que vuelva usted a salir a menos de un día de estar ahí. Entonces, el abuelo de esta persona, que se llama Juan Bello Churque, que es quien rinde declaración en el 2019, que ya hoy debe tener 58, 60 años, si no estoy mal, o no menos, yo creo que menos. Entonces, es quien le cuenta al abuelo y a la abuela que está ahí, que es la señora Elsa Quintero, que también declara en 2019 ante la fiscal del caso, que sucedió algo y que estaban haciendo unas pruebas militares supuestamente, y que se accionó una de esas armas y que en ese momento iba pasando el avión. Eso es lo que esa persona le cuenta a Arango, y Arango juega un papel importante acá porque Arango se encarga con los años de empezar a buscar a esta persona y se interesó con este caso porque le llamó mucho la atención y logra
antes de que yo contactara a esta persona, el ex agente del FBI en Estados Unidos, él logra contactarlo también. Pero él tampoco sabía de la versión completa del misil, del supuesto misil, sino lo que había escuchado, pero no tenía tampoco evidencia para probarlo, por ende no le cuenta a Whitehearts, al exagente del FBI. Pero sí recibe del exagente del FBI documentación y la misma versión que me da a mí sobre una serie de inconsistencias en las pruebas practicadas por el primer agente del FBI que envían a Colombia. Es que al que envían es una persona muy joven y sin experiencia, por decirlo, en el mundo aeronáutico, sin las suficientes horas de vuelo para asumir un tema de estos. Y al que era experto, al que tenía todos los estudios en explosivos y en química, y al que era por experiencia con la mayor experticia de los laboratorios del FBI, no lo traen a Colombia. ¿Por qué no lo traen? Porque es que este señor ya se venía volviendo una piedra en el zapato para el FBI, porque este señor Whitehearts estaba empezando a denunciar hechos de corrupción al interior de esos laboratorios y un mal manejo de la evidencia para favorecer declaraciones en los juicios. Y hay un poconón de casos, entre eso la bomba al World Trade Center que se da en los 90 y otros casos más relacionados con explosiones, con explosivos. Pero mandan al más fácil de manipular y no al experto. Y ese se lleva las evidencias para Estados Unidos, las analizan, le dicen, para darle contentillo, por decirlo así, a la gente de Colombia, le dice, traiga a su experto en siniestros de Avianca para que la aerolínea esté presente. Y se llevan al capitán Pinzón, que hoy en día trabaja y hace parte del sindicato de ACDAC. Ustedes lo ubican allá en Bogotá fácilmente. El capitán Pinzón lo llevan para allá, porque el capitán Pinzón finalmente es el que recoge todo el fuselaje y se sientan a armar eso en la noche en un hangar en El Dorado, en el aeropuerto, para ver, como para tratar de ver que encajen las piezas, a ver qué fue lo que sucedió. Y al capitán Pinzón, una vez van a realizarse todos los exámenes y análisis y eso en Washington, lo apartan, le dicen, usted hasta acá, de aquí para allá usted no entra. Y el capitán Pinzón dijo, ¿qué es lo que está sucediendo? Acá hay algo extraño, me lo contó el mismo capitán Pinzón a mí. ¿Por qué no tengo derecho yo a saber lo que pasa si yo fui la persona que ayudó a reconstruir el fuselaje y fuimos y lo trajimos de allá del Cerro Canoas al otro día de que el avión cayera, de las piezas del avión cayeran porque explotó en el aire? Pero lo apartan y nunca lo dejan entrar, y nunca le dicen nada ni nunca le dan información. Pero de ahí sí se desprende una respuesta del gobierno norteamericano al gobierno Barco, y automáticamente sale el entonces director de la Aerocivil de la época a hacer esa rueda de prensa famosa para anunciar que la investigación ha concluido y que gracias a los análisis del departamento del FBI y de los laboratorios criminalísticos del FBI se ha concluido que fue una bomba que iba al interior del avión y que la única persona que estaba poniendo bombas era Pablo Escobar, que era quien tenía la capacidad de hacerlo. Entonces fue el cartel de Medellín. Y con eso nos quedamos. Él llega a la conclusión, y es una vaina muy compleja de ver porque es muy técnica, que me tocó masticarla muy bien, ayudado por gente experta en esto. Y por eso hay una referencia en el libro de unos expertos explosivistas de la escuela militar de acá de Colombia, que analizan las velocidades de detonación de ciertos explosivos, porque no todos los explosivos se comportan igual. Y lo que logró determinar Frederick Whitehearts es que esta persona que la encargan de hacerla, que es Richard Hunt, que la encargan de hacer toda la investigación y para que declare en el juicio de alias La Quica, Frederick Whitehearts determina que hay unos errores porque estos elementos que se encontraron en solo 2 piezas del fuselaje corresponden a unas sustancias que son las mismas que se encuentran en ciertas ojivas de misiles. Entonces, cuando yo veo eso, yo digo, pareciera que pudiera empezar a encajar con la versión de estas personas
de este muchacho que estaba prestando servicio militar ese día en Indumil. Pues porque en la época Indumil no era solo para fabricar armas y eso, también había un tema ahí de gente que llevaban dentro del servicio militar que prestaban. Y yo empiezo a mirar esas velocidades de detonación de estos elementos, el RDX y el PENT, y luego empiezo a mirar que estos elementos están en ciertas ojivas de ciertos misiles o morteros, y dentro de todo el inventario bélico del ejército aparecen unas armas con unas características similares, y las velocidades que determinan estas personas del FBI, ese señor Whitehearts, son idénticas a las que también logra analizar la gente experta en explosivos acá en Colombia de la escuela militar, que se me va el nombre ahorita, está en el libro. Y esas dos coincidencias me dan a mí a entender que existen altas posibilidades de que la versión no sea solo una versión, pueda volverse una hipótesis. Pero repito, y como lo hago yo al comienzo del libro en una advertencia, al final son solo hipótesis sustentadas y argumentadas con pruebas documentales y testimoniales. Entonces, ese fue el punto clave de lo que Whitehearts logró encontrar, pero él lo encuentra y lo hace ver como un error que cometieron allá al analizar las pruebas, porque daban otras indicaciones diferentes. Y él dice, no, este señor no tiene la experiencia y está, como dice uno popularmente, mezclando peras con manzanas. Esto tiene un tema más. Y a mí lo que más me llama la atención es que las velocidades de detonación de esos elementos coinciden con la velocidad y la altura a la que iba el HK-1803 de Avianca. Rendezvous at 3212, over. Bueno, es que no necesariamente tiene que ser en misiles, también se pueden encontrar en ciertas ojivas que, hablan de morteros. No necesariamente podemos estar hablando, porque cuando a mí me cuentan esto también de entrada, sin mostrar mi documento, yo digo, pero un misil en Colombia, y en esa época, sí, estaban en curso la compra de un gran material bélico de Israel, y ya se traía mucho material de Estados Unidos. Pero cuando yo me pongo a revisar el inventario bélico con el que cuenta el Ejército Nacional Colombiano, aparecen una serie de armas, de armamentos, que datan de esa época y que hoy todavía algunos están ya para cambiarse y otros siguen en uso, y entre esos aparecía una característica particular asociada a un mortero tierra-aire, que no necesariamente tiene que tener las características de un misil. Lo que pasa es que se habla del misil porque en las versiones que entregan algunos testigos ahí hablan de lo que escucharon, como dijo usted al comienzo, de ese testigo de oídas que pregunta por un supuesto misil, porque seguramente tendrá en su imaginario que lo único que puede dispararse tierra-aire es un misil y lo asocian a una cosa grande tipo cohete, qué sé yo. Pero lo puede realizar un mortero. No sabemos, vuelvo y se los digo, porque esto es una hipótesis apenas, si en realidad si haya sucedido así o no. Rendezvous at 3212, over. No, mira que de eso no hubo mucha información. Y yo, la verdad es que en el libro me dediqué en una parte a reconstruir la historia de lo que había sucedido y en otra parte a tratar de entregar elementos de esta segunda línea de investigación que oficialmente abre la Fiscalía. De hecho, si la Fiscalía no hubiera tomado la opción oficial de ordenar buscar a estas personas y hacer estos interrogatorios y abrir esta segunda línea de investigación, el libro no se hubiera escrito, porque el libro está enfocado en eso. Entonces yo no le dediqué tiempo dentro de mi investigación a ver qué había dicho o qué dejó de decir la Boeing. Simplemente con la gente de Avianca logramos ver documentación del momento en el que simplemente se hablaba de recopilar lo que había dejado el siniestro y que cayó en 3 puntos diferentes en el Cerro Canoas, llevados a ¿cómo se dice eso? La bodega de allá en el avión, y empezar a reconstruirlo para que Estados Unidos se encargara de hacer el resto. En eso me concentré yo. En el mismo estado que yo la dejé hace 2 años, en el 2019, cuando estaba terminando de hacer el libro. Sigue en una etapa preliminar.
Y es que en realidad creo que a ningún fiscal en este país en este momento le va a interesar meterse a buscar algo, porque sencillamente va a encontrar lo que durante más de 3 décadas, 32 años ya, se ha venido diciendo. Pues es que ya sabemos que fue Escobar, ¿para qué buscamos más? Nos lo dijo el FBI a través del gobierno norteamericano en una versión oficial, capturaron a la Kika, ¿para qué van a buscar más? Entonces, eso sigue durmiendo, como muchos casos judiciales en los anaqueles de allá de la Fiscalía, y sigue en etapa preliminar. Se solicitaron unas entrevistas, se solicitó que se fuera un equipo especial de Fiscalía a Estados Unidos a tomarle declaración a estos exagentes del FBI para ahondar más en esa segunda línea de investigación, que es la hipótesis del supuesto misil, pero nada ocurrió hasta el momento, se quedó ahí. Y el caso podrá pasar de fiscal en fiscal, y seguramente y lamentablemente seguiremos siempre, así la investigación no haya comenzado, pensando en una hipótesis oficial que es la misma de hace 30 años. No, pues mira que no, y mira que siguen manteniendo el mismo silencio que sostuvieron cuando fui a preguntar, porque pues era mi deber como periodista también ir a indagar allá lo que sucedía. Y la respuesta yo sabía cuál iba a ser, y es la que hoy todavía vemos: silencio. Eso, pero ¿para qué le vamos a parar bolas a algo que pasó hace 30 años? Y yo me cansé de ir a solicitar entrevistas, me cansé de buscar al entonces director de Indumil, me cansé en mi investigación previa a cerrar el libro de buscar respuestas oficiales, pues por lo menos para que me dijeran si había algo o no, qué clase de material bélico tipo armas estaban implementando para poderlas yo confrontar con lo que había en el informe oficial inventario bélico del ejército. Y la respuesta siempre fue un no. Entonces me fui por la vía de los derechos de petición, sabiendo cuál iba a ser la respuesta. Y la respuesta final está publicada en el libro, al final del libro, en ese último capítulo, que es que lo sentimos, pero es un tema de seguridad nacional y todo tiene reserva. Es decir, ni sí ni no. Y así sucedió durante todos estos años, porque al final no quisieron dar respuesta. Recordé el caso justamente porque uno de los protagonistas del libro, que se llama Diego Bermúdez, que era auxiliar de vuelo de Avianca y que iba en ese avión, pero se salvó de morir porque lo cambiaron de avión a última hora, pero murió su mejor amiga. Entre tantas charlas para la entrevista del libro, tomándonos unos cafés, hablamos del caso del avión de Avianca en Madrid, que dejó sobrevivientes, de otro siniestro más de Avianca y de este caso. Y después uno de los expilotos de Fuerza Aérea, que también yo lo cito en el libro, pues por el tema técnico, sobre el supuesto, sobre la supuesta posibilidad de una falla mecánica, también me habló de ese caso y me decía, ve, acá también hay muchas dudas. Pero la verdad nunca indagué a profundidad sobre ese tema. La hipótesis al parecer siempre va a ser esa cuando quedan dudas de si está de por medio el tema oficial, el tema gobierno, y está de por medio las fuerzas militares. Siempre va a haber un manto de duda porque siempre va a haber una reserva. Y cuando a alguien le dice no le puedo hablar de esto, usted automáticamente lo primero que dice es que le están ocultando algo. Y seguramente es así. Seguramente acá la verdad difícilmente la logremos conocer, pero si no existiera la posibilidad de ocultar algo, yo creo que hace rato se hubiera resuelto. Pero es que a nadie le interesó avanzar en la investigación. Acá nadie ha avanzado en la investigación, salvo el abogado Arango que logró, parándose sobre la ley
que le permite a este caso no prescribir por ser de lesa humanidad, solicitarle a la fiscal, y la fiscal le cerró la puerta en la cara prácticamente y le dijo muchas veces no, acá no hay nada más que investigar, pero como el tribunal le ordenó que lo hiciera, la señora fiscal no tuvo más que ir a buscar a estas personas, encontrarlas, interrogarlas, pero desde el lado de las fuerzas militares quedará siempre el manto de duda cuando a usted le dicen que es que no se puede hablar de ciertos temas porque tienen reserva legal. Entonces, ni sabemos si sí, ni sabemos si no. Y lo que le repito, cuando hay dudas es porque algo se está ocultando. Solo me queda cerrar esto diciéndole al público que una versión oficial no es sinónimo de que es la verdad absoluta. Por el contrario, cuando la versión es oficial, uno como periodista genera un manto de dudas grandísimo, porque en la oficialidad siempre van a haber intereses, y intereses que pueden desbordar cualquier capacidad. Muchas gracias. Vándalos.